Este 11 de septiembre se cumplen 50 años desde el día en que la Junta Militar, liderada por Augusto Pinochet, dio el golpe de Estado en Chile. Un oscuro periodo que, según cifras oficiales, dejó unas 40.000 víctimas, entre ellas 3.200 asesinados y detenidos o desaparecidos. Pese a que esos 17 años marcaron la historia del país, hay una fuerte división aún entre la población chilena en la actualidad en lo referente a este golpe. Para analizar la situación vamos a conectar con David Aceituno Silva. Él es doctor en Historia Contemporánea de Chile y profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Bienvenido a Directo América. Muy buenos días desde acá de Chile, de Viña del Mar. Muchas gracias por la invitación. A grandes rasgos, David, ¿cuál es el panorama que vive Chile 50 años después de este golpe de Estado? Sí, bueno, hoy día nos encontramos en una situación bastante particular. Está mediada por la coyuntura. Hay que recordar que estamos en medio de una redacción de una nueva constitución, donde además las fuerzas políticas de la derecha, en este caso una derecha que podríamos denominar más dura, ha dirigido más o menos la agenda y por lo tanto también se ha instalado mayor controversia sobre los 50 años. Lamentablemente han aparecido discursos que incluso podríamos denominar negacionistas en relación con los 50 años y eso ha traído en el espacio público mucho mayor debate, más tensiones que se han visto también durante estos días en las marchas, en las redes sociales donde se debate y discute política e historia muchas veces y por lo tanto estamos en una situación que podríamos decir de tensión sobre el pasado. Bueno, como usted dice, pues esto ya pasó hace 50 años, pero sí vienen unos momentos históricos que han marcado a la sociedad chilena después del golpe de Estado. Sí, sí, han habido bastantes acontecimientos que uno podría pensar o hacer pensar que a la sociedad chilena lo hubiesen sensibilizado de una manera distinta. No solamente los trabajos que desde la educación se han hecho para colaborar en mayor memoria, sino que también los propios acontecimientos de la historia. Por ejemplo, que en política se haya realizado un informe que busque mayor memoria, como el informe Rettig, o sobre las torturas, como fue el informe Valech. La propia controversia que se generó a propósito de el presidio en Londres o el apresamiento en Londres de Pinochet o su propia muerte. Se han habido una serie de acontecimientos que uno podría pensar que trae el retorno a la democracia, por ejemplo, habrían tenido mayor sensibilidad hacia la ciudadanía sobre un periodo que es complejo, donde la democracia debe ser siempre rescatada y la violación de los derechos humanos condenados. Sin embargo, por lo que le señalo, también son problemas que tienen que ver con la coyuntura y estos últimos años, a propósito de lo sucedido desde octubre de 2019 hacia acá, ha vuelto a instalarse una polarización donde el pasado, este pasado, ha tenido nuevamente actualidad en ese debate. Bien, las divisiones son innegables y, por ejemplo, si vemos lo que ocurrió con la nueva Constitución que buscaba reemplazar la heredad de la dictadura, hablemos de por qué este texto no tuvo éxito y en qué va el proceso de una nueva constituyente. Sí, se han hecho algunos análisis sobre qué sucedió con ese plebiscito que buscaba instalar nuevamente una constitución ya desarrollada en democracia. La verdad es que hay varios factores que se dieron en esa decisión. Uno de ellos es la información que circulaba por medio de comunicación, muchos de ellos incluso vinculados a fake news o información que no era exacta al menos. También en gran parte la forma en que se comunicaba lo que se estaba desarrollando no siempre fue lo adecuado, por lo tanto la ciudadanía vivía constantemente con un bombardeo de información, no necesariamente lo que estaba pasando al interior de la convención, y también muchas veces se destacaban aquellas cosas que a la ciudadanía no necesariamente hacían más sentido y por lo tanto pasaban a segundo plano las cuestiones más relevantes sobre los derechos sociales que se estaban discutiendo. Eso además también muy intencionado por la emergencia, como ya señalé antes, de partidos políticos que en realidad son mucho más duros frente a políticas vinculadas a derechos sociales o incluso a mayor participación social
y por lo tanto también ellos buscaban en algún caso que esta elección no se llevara adelante. De hecho, en algún momento incluso decían que no estaban de acuerdo con que se llevara adelante este plebiscito, cuestión que fue bastante paradojal, o sea, esta nueva constitución, porque luego ellos participan y en la actual convención son una mayoría relevante. Entonces, efectivamente, el que esa discusión anterior no se llevara adelante tuvo que ver con estas complicaciones. También ciertos escándalos que se dieron en medio de la convención también con algunos miembros de esa convención no ayudó a que la discusión sobre la política de fondo no pudiese llevar adelante y finalmente la ciudadanía decidió por rechazarla. Los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia y reparación. Quiero preguntarle si en su opinión ha sido insuficiente lo hecho por el Estado hasta el momento. Sí, efectivamente hay una deuda pendiente, probablemente en términos de memoria, reparación, desde incluso el retorno a la democracia, el Estado chileno ha buscado hacer bastante, eso es innegable, creando no solamente políticas que busquen reparar a las víctimas, también instancias de búsqueda, pero incluso espacios simbólicos como el Museo de la Memoria u otros monumentos a lo largo del país. Sin embargo, quizás una de las deudas más grandes que ha habido ha sido con la justicia. Y eso trae consigo, lógicamente, la desesperanza por parte de los familiares, porque a partir de esta larga espera todavía se siente que en términos de justicia ha sido insuficiente. Eh, eh, Muchos de los que cometieron estas atrocidades han tardado demasiado tiempo en ser juzgados, incluso hay familiares que han muerto en esta espera, y quizá esa es la mayor demanda y la mayor dificultad que ha habido para el Estado chileno para condenar a estas personas que cometieron estos terribles delitos. Efectivamente, esa quizás es lo que ha generado más controversia en esto, como han llamado algunos historiadores, batalla por la memoria. O sea, no solamente reivindicar simbólicamente, históricamente, sino que también se necesitó en algún momento más justicia y en ese sentido ha sido más lento de lo que se hubiese querido para estas familias que aún esperan. Todavía el porcentaje de juicio ha sido bajo e incluso de cuerpos encontrados ha sido bajo. Pues David, muchísimas gracias. Es David Aceituno Silva, doctor en Historia Contemporánea de Chile. Que tenga un feliz día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un día que corresponde a la conmemoración. Gracias también a nuestros televidentes y sigan en France 24. Ya volvemos con más Directo América.